Bueno, muy buenas a todos. El día de hoy estamos en un nuevo episodio de Panoja. Entonces hoy vamos a hablar de obstrucción intestinal. Pues mi nombre es Santiago, soy estudiante de medicina, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar por la definición. ¿Cómo podemos definir qué es obstrucción intestinal? Pues digamos que para hacerlo más prácticos posibles, la obstrucción intestinal pues la vamos a definir como un cese al flujo del bolo alimenticio, pues a través sea del intestino delgado o del intestino grueso por alguna causa específica, ya sea una causa mecánica, sea una causa funcional. Ya, esas serían como las principales. Ya más adelante vamos a hablar de las divisiones. Digamos que la obstrucción intestinal tiene unas manifestaciones clínicas bastante claras. La primera es dolor abdominal y también está distensión abdominal, que estas pues van muy interrelacionadas, ya que el dolor va intrínsecamente relacionado con esta distensión generada pues por la obstrucción del flujo del bolo alimenticio a través de los intestinos. También están las náuseas y los vómitos y la ausencia de flatus o de posiciones. Es muy importante tener en cuenta que esto hace parte pues de un diagnóstico sindromático. Y pues digamos que la semiología en esto es clave pues, para que nosotros podamos ir pensando como si la obstrucción intestinal está a nivel alto o a nivel bajo o en qué parte del intestino se encuentra la obstrucción intestinal. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos el ligamento de Treitz y por encima del ligamento de Treitz pues, se definiría como una obstrucción intestinal alta y por debajo del ligamento de Treitz lo definiríamos como una obstrucción intestinal baja. Listo, entonces por ejemplo, si las náuseas o los vómitos son más de contenido bilioso, el color es como más claro, como más ácido, pues por el ácido clorhídrico, pues nosotros vamos pensando que es una obstrucción alta, pero a cambio si uno ve que el paciente tiene un vómito fecaloide, que es este vómito pues de una característica muy similar a las heces, pues uno comienza a pensar en que el paciente puede llegar a tener una obstrucción intestinal baja. Entonces es muy importante tener en cuenta estas manifestaciones clínicas que se ven. Digamos que las etiologías se pueden dividir de muchas maneras. Hay autores que lo dividen entre si está en el intestino delgado o en el intestino grueso, dependiendo de. Hay otros que lo dividen en funcional, luminal o endoluminal, intraluminal o extraluminal. Entonces eso también como que juega dependiendo de la bibliografía en la que uno lea, o también lo pueden dividir en altas y bajas. Entonces, pues por ejemplo, aquí en las etiologías tenemos varias. Pues la primera y la más común, que corresponde más o menos entre el 60 al 70% de las obstrucciones intestinal, son las bridas quirúrgicas. Todos nos preguntamos qué es una brida quirúrgica. Pues una brida quirúrgica es una formación de tejido conectivo que se forma por la manipulación del intestino después de algún procedimiento en el que se haya tenido que manipular, valga la redundancia. Entonces las bridas son la causa más común de obstrucción intestinal y sobre todo intestino delgado. Por ejemplo, el intestino grueso, la causa más común son las causas tumorales antes que las bridas. Entonces, digamos que de todas maneras uno siempre piensa en las bridas, pero los tumores también, y los tumores más comunes que uno ve en obstrucción intestinal o pues que se puedan relacionar con una obstrucción intestinal son el tumor gástrico, el tumor de ovario, el tumor de endometrio y el tumor de vejiga, que son los tumores que por lo general suelen ser los más comunes en la obstrucción intestinal. El otro es un vólvulo. ¿Qué es el vólvulo? Pues el vólvulo es un enrollamiento del intestino sobre sí mismo. Esto por lo general se suele dar también en niños, y pues digamos que no es muy común pues en los adultos, pues ya que esto suele ser un defecto genético de nacimiento, pero de todas maneras puede haber algún adulto que después de una manipulación quirúrgica pueda llegar a desarrollar un vólvulo. El siguiente es la intussuscepción, que la intussuscepción es cuando el intestino se pliega sobre sí mismo, se invagina, que es el otro término que se usa, una invaginación, y pues eso también es un defecto congénito que no es tan raro eh, verlo, pero pues no es lo más común en la clínica, eso es como más de pediatría. Listo.
En cuanto a otras etiologías, pues podríamos hablar de las patologías que generan una estenosis dentro del intestino, siendo la más común la enfermedad de Crohn, la enfermedad inflamatoria intestinal, que esta sí puede generar una estenosis bastante marcada del intestino y generar obstrucción intestinal. Lo otro es el besoar. El besoar son simplemente productos de todas aquellas sustancias que no eran digeribles y pues que se quedaron atoradas dentro del intestino y produjeron la obstrucción. Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen dietas altas en fibra, pues esto no se suele absorber y se suele acumular en el intestino y puede generar obstrucción intestinal. Y la otra es, pues la más, digamos que común, que es cuando hay como bolas de pelos en el intestino por personas que tienen dietas pues claramente muy particulares. Bueno, lo otro sería el hilio paralítico, que pues el hilio paralítico ya es producido ya más por un defecto funcional del intestino. ¿Por qué se produce un hilio paralítico? Pues hay varias causas, pues dentro de las más comunes, y las dos principales son los fármacos y el manejo quirúrgico, las cirugías. Digamos que el intestino es sensible a las intervenciones, entonces en pacientes que han tenido una gran intervención del intestino tras una cirugía, pues pueden llegar a emular los síntomas de la obstrucción intestinal, pero esto es solo mientras las fibras nerviosas se vuelven a adaptar pues a lo que venían acostumbradas porque ya son muy sensibles pues a la manipulación mecánica. La otra causa que puede causar el iridio paralítico pues son los fármacos. Fármacos como cuáles, pues bueno, ahí están los inhibidores de la recaptación de serotonina, están los opioides y también los antipsicóticos son como los principales fármacos pues, que pueden llegar a generar el hilio paralítico. Por otra parte, sería la infección parasitaria. Por ejemplo, el parásito como la tenia puede llegar a producir obstrucción intestinal, digamos que en países así como de bajos ingresos como Colombia, puede llegar a ser importante en ese sentido, ¿listo? ¿Listo? ¿Qué otras etiologías también? Pues hernias, hernias umbilicales e inguinales, son como las principales causas de obstrucción intestinal. Fármacos que ya lo mencionaba y pacientes que de pronto sean oncológicos y que hayan tenido una radioterapia intensa, pues eso puede llegar a generar obstrucción intestinal ya funcional por el daño que se le hace al intestino. Esas son como las principales etiologías así a grandes rasgos. El otro en el diagnóstico, eh, lo que yo quería empezar era como decir, bueno, ¿qué vamos a pedir? Entonces, lo que siempre debemos pedir cuando sospechamos en un paciente obstrucción intestinal es un cuadro hemático. En primer lugar, pues por el tema de que el paciente puede llegar a estar deshidratado por las constantes náuseas o vómitos que tiene. Los gases arteriales, poniendo principal énfasis en el lactato, para ver cómo está el estado hemodinámico del paciente, sobre todo el estado de oxigenación y de perfusión. Los electrolitos, pues sodio, potasio, y pues cloro también, pero sodio y potasio son los más importantes, pero el cloro también tampoco deja de ser importante. Y el bune y la creatinina, ya que cuando hay una deshidratación grave, pues sabemos que el riñón suele ser bastante sensible a la falta de agua. Listo, entonces, bueno. También en cuanto a imagen, pues RX de abdomen o TAC de abdomen, y pues ya vamos a hablar de cuándo pedir cada uno. Entonces, eso es lo importante. Digamos que es importante tener en cuenta lo siguiente en el diagnóstico imagenológico de la RX de abdomen, que digamos que es lo que se pide más aquí en Colombia. Tener en cuenta la imagen normal de la RX de tórax, que es así. Y tener en cuenta que cuando radiológicamente uno piensa en qué se vería en la obstrucción intestinal, pues lo que más se debe tener en cuenta es que por la obstrucción comienza a haber una dilatación proximal del intestino por todo el bulbo alimenticio que comienza a llegar y un colapso de la parte distal, como se ve en esta imagen. Es la verdad muy intuitivo verlo así. Listo. Entonces, ahora en estas imágenes, pues digamos que tenemos dos tipos de obstrucciones intestinales, una de intestino delgado y otra de intestino grueso. Entonces, la de intestino delgado, pues uno lo que tiene que tener en cuenta es lo siguiente. O sea, digamos que la clave está en el ciego, ¿sí? Por ejemplo, aquí el ciego, que está ubicado en esta parte pues, del intestino,
si uno lo mira, este no se ve dilatado. Entonces digamos que el ciego es la clave. Cuando el ciego no está dilatado y vemos como otras cosas dilatadas que son asas intestinales y que alcanzamos a ver eh, pues sus divisiones, pues ahí pensamos en obstrucción de intestino delgado. Para cambiar una obstrucción de colon, intestino grueso, vemos que el ciego se encuentra muy dilatado. Entonces ahí uno ya se comienza a enfocar en la obstrucción de intestino grueso, ¿listo? Entonces eso es súper, súper importante de diferenciar esas dos cosas radiológicamente. Digamos que también otro signo pues radiológico que se podría llegar a ver pues ya una obstrucción intestinal y pues cuando de pronto en un escenario de emergencia pues el paciente se le perfore la víscera por la obstrucción y pueda llegar a generar un neumoperitoneo, pues está el signo de Rigler, que es que vemos todas las paredes del intestino, tanto la externa como la interna, y vemos como que se dilatan. Esto es por la presencia de gas. Aquí vemos la radio opacidades en esta parte. ¿Listo? Es muy importante. Listo. Entonces, digamos que en qué ocasiones pues pido tag de entrada, porque no siempre se pide o sea, no siempre la radiografía va a ser el paraclínico más útil al momento pues de dar un diagnóstico de obstrucción intestinal. Pues hay tres ítems importantes. Obstrucción persistente, que el paciente no tenga antecedente de intervención quirúrgica y cuando clínicamente no veamos una causa clara, ya que el TAC es mucho más sensible y específico y nos permite ver mucho mejor la causa por la cual se esté dando la obstrucción en el paciente. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Listo, bueno. Entonces ahora en cuanto al tratamiento que debe tener el paciente, pues hay unos pilares, ¿listo? El primero pues es el soporte hidroelectrolítico. Pues digamos que por ejemplo si el paciente en un caso hipotético llega en sepsis, con choque séptico, se encuentra en un mal estado general, pues le reponemos líquidos a 30 cc kilo. Y vamos mirando. Electrolítico, pues ver cómo está el sodio, cómo está el potasio. La sonda nasogástrica es de vital importancia en el tratamiento de la obstrucción intestinal porque eso nos permite disminuir la distensión que hay en el abdomen. Y esto va relacionado porque la distensión abdominal es la que está más interrelacionada con el dolor. Entonces eso permite que se disminuya considerablemente el dolor del paciente y pues eso es como súper importante. Reposo intestinal, que la sonda le ayude pues a relajar, que el paciente pueda estar tranquilo. Y la prueba del medio de contraste. Digamos que la prueba del medio de contraste, digamos que tiene como dos finalidades. Una es que cuando uno administra el medio de contraste y el medio de contraste ya se ve en la siguiente radiografía en lo que sería el colon, pues vemos que la obstrucción ya ha solucionado sola, ¿sí? Gracias a esto. Y también es que estos también tienen como un efecto terapéutico, pues generando cambios en la osmolaridad de esa zona que se está estudiando y pues permitirían también funcionar como un efecto terapéutico, ¿listo? En el quirúrgico, pues tratar la causa desencadenante, pues en las bridas, pues realizar la cirugía para soltar las bridas y el resto del manejo es igual. Otra cosa que también es súper importante es que al momento de tratar la causa, pues digamos que si uno piensa que la causa más común son las bridas, pues uno no va a entrar a hacer cirugía de una vez. ¿Por qué? Porque pues haciendo otra cirugía pues puede generar más bridas, ¿sí? Entonces uno por lo general da 72 horas de espera para ver si con el resto del manejo médico el paciente mejora todos sus síntomas y no tener que hacer un manejo invasivo que de pronto a la larga a futuro pueda llegar a generar que el paciente termine nuevamente hospitalizado por lo mismo, ¿sí? Entonces esos son como los pilares que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento de la obstrucción intestinal. Listo, otra cosa que quería hablar pues era el abordaje del paciente. Digamos que nosotros siempre nos tenemos que realizar tres preguntas al momento
de tener un paciente en el que sospechamos obstrucción intestinal. Entonces, este paciente tiene abdomen agudo, o sea, este paciente tiene signos de irritación peritoneal, tiene algo, una apendicitis, una peritonitis que nos llega a sugerir como que necesita cirugía urgentemente. La otra, existe una causa evidente de obstrucción intestinal. Este paciente resulta que le diagnosticaron un cáncer gástrico hace 3 meses. Este paciente tuvo una cirugía hace 2 semanas. Si este paciente tiene algún antecedente de alguna malformación congénita, digamos que uno tiene que individualizar cada paciente en ese sentido. Y pues la otra, si el paciente tiene algún antecedente quirúrgico, porque nosotros siempre vamos a pensar y orientar en las bridas, pues ya que, como le decía, 60-70% de los pacientes con obstrucción intestinal son por bridas, entonces pues uno siempre lo debe tener muy en cuenta, pero tampoco siempre pensar, no, todo es bridas, sino individualizar a cada paciente, ¿listo? Bueno, sigamos, sí. Digamos que ya lo último que les había puesto era como ser muy enfáticos en el examen físico, ¿sí? Digamos que la obstrucción intestinal es un diagnóstico muy clínico. O sea, clínicamente ya podemos pensarlo y verlo. Entonces, aquí es supremamente importante tener un examen físico y un examen, sobre todo de abdomen, muy riguroso. Entonces, lo primero es ver los signos de deshidratación. El paciente está taquicárdico, el paciente tiene la mucosa oral seca, el paciente tiene serostomía, el paciente tiene cirrosis. Sí, o sea, siempre como ver esa parte del paciente, o el paciente no ha orinado en mucho tiempo, lleva 24 horas sin orinar. Siempre como que individualizarlo con cada paciente. En la inspección, pues ver la distensión abdominal o la presencia de alguna hernia. La auscultación, ver si están disminuidos o aumentados. Por lo general, cuando recién se da la obstrucción, los ruidos intestinales se suelen aumentar bastante, pues para hacer el contraflujo que está haciendo la obstrucción, pero ya después de eso, pues el intestino deja de hacer el esfuerzo, por así decirlo, y suelen disminuir. En la percusión, por lo general, va a estar hipertimpánico, va a estar muy fuerte. Y pues en la palpación seguramente estará dolorosa la palpación. Y pues como decían, los principales signos de irritación peritoneal que debemos tener en cuenta pues son el Blumberg, que es que uno oprime alguna parte de la pared abdominal y si al soltarla el paciente siente dolor, pues es un Blumberg positivo. Y el dolor a la percusión que le hacemos en el abdomen. ¿Listo? Entonces ya eso sería todo lo que tengo para contarles de lo más importante de obstrucción intestinal. Espero que les haya gustado. Gracias.